Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor profesor y señora audiencia. Nuestro grupo está conformado por Valentina, Alejandro, Guillermo y Laura. Y el día de hoy les vamos a estar presentando el mejor, espectacular e increíble podcast del mundo. En este podcast vamos a presentar un análisis completo sobre la obra de La Libertad guiando al pueblo, del artista Delacroix Eugène, hecha en el siglo XIX, 1830. Esta obra se presenta en una forma muy singular en la que se está desarrollando. Y eso es lo que está llamando la atención y nos puede empezar llamando la atención a nosotros. Entonces, primeramente lo que nos vamos a centrar y lo que va a llamar más la atención va a ser la figura y la forma de la mujer que se sitúa en el centro, formando la centralidad en la obra. Esa es la que guía toda la atención y toda la visión nuestra. Y esta se ubica en el primer plano de la obra, resaltando por sus colores, su contraste y su elevación de la forma que tiene esta misma. Entonces, después vamos a tener la unificación de los personajes. Primero vamos a ver cómo obviamente va a haber una diferencia de clases en toda la obra. Entonces, ahí vamos a empezar analizando un poco más y adentrándonos, porque esto va a llamar la atención del espectador, y el espectador somos nosotros. El contexto histórico en el que la obra se está situando es el del siglo XIX. Y este es después, y esta se está situando después de la Primera Revolución Francesa. Entonces, en esta nos estamos situando en el contexto en que el rey Carlos X quisiera volver al totalitarismo y al absolutismo de su monarquía, de la monarquía francesa. Entonces, ahí es cuando se está situando a la revolución, y esta siendo la segunda en la que se está situando la obra. Esta siendo en el año 1830, en la que se quería velar por los derechos del pueblo francés, de toda su sociedad, y por eso estamos viendo cómo toda la sociedad en conjunto se está uniendo para esta revolución. El pueblo francés, al querer velar por sus derechos por medio de esta disputa, esta revolución, se está viendo reflejado en todo este caos que estamos viendo en la obra. Pero estos derechos van a ser primeramente solo y para la clase de la burguesía alta. Y esto podemos también analizarlo por medio de la obra, en la que la figura de la mujer o Marianne o de la libertad está mirando al señor que está representando a la alta burguesía. Y cómo se puede evidenciar esto por medio del símbolo y de la forma que está teniendo que es el símbolo del sombrero de copa, ya que se está viendo que esto está representando que tiene más dinero, y de esa forma representando a la burguesía alta. Viendo de esta forma, que esta figura es la que va a llamar la atención de los espectadores. Primero, por cómo se está elevando así su imagen, por medio de que, viendo la composición de la obra, está de un aspecto piramidal, y así se está guiando la atención de todos los espectadores. Y por esta razón es que se llama la atención del espectador, que somos nosotros. Por eso nos llamó la atención y queremos analizar esta obra. También porque está siendo, o para mí, o para nosotros, siendo la más importante, la más llamativa, por cómo se eleva la figura de la mujer, por como mencionamos anteriormente, por cómo se centraliza toda la obra alrededor de esto. Y por esto llama la atención, y por esto la decidimos. Entonces vamos a seguir con el análisis iconológico de mi compañera Valentina. En el centro de la composición encontramos a Marianne, la personificación de la libertad. Es una mujer fuerte con el torso parcialmente descubierto, un guiño a las diosas clásicas y un símbolo de la verdad desnuda.
En su cabeza lleva un gorro frigio, que en la Revolución Francesa se convirtió en emblema de los ciudadanos libres. Su postura es dinámica, avanzando con determinación entre los escombros de la batalla. En su mano derecha sostiene la bandera tricolor de Francia, un símbolo de los valores revolucionarios: libertad, igualdad y fraternidad. Con la izquierda empuña un fusil con bayoneta, representando la lucha armada del pueblo. A su alrededor vemos combatientes de diferentes clases sociales. Un niño con pistolas, símbolos del espíritu rebelde de la juventud. Un burgués con sombrero de copa, que representa la participación de la clase media en la revolución. Y obreros y campesinos, que simbolizan la unidad en el pueblo en la causa. En el suelo, los cuerpos de los caídos nos recuerdan el sacrificio y la violencia de la lucha. El fondo, lleno de humo y caos, refuerza la intensidad del momento. Con esta obra, Delacroix no solo documenta un momento revolucionario, sino que también crea una imagen atemporal del espíritu de lucha y libertad. Es por eso que casi 200 años después, la libertad guiando al pueblo sigue siendo un emblema de la resistencia y el cambio. Además del simbolismo, la pintura de Delacroix se destaca por su composición y su uso del color y la luz. Primero encontramos la disposición de los personajes en una forma de estructura piramidal, con la libertad en la cúspide. Esto crea un sentido de estabilidad dentro del caos y guía la mirada del espectador hacia la figura central. También Delacroix emplea pinceladas sueltas y gestos dinámicos para transmitir acciones y urgencia. Los personajes están en pleno movimiento, avanzando con determinación, lo que refuerza la sensación de una escena viva y enérgica. Los contrastes de luz y sombra. En esta pintura utiliza fuertes contrastes de luz y sombra para destacar a la libertad, que parece iluminada en composición con el fondo oscuro y caótico. Este efecto le da un aire casi divino y la convierte en un punto focal de la obra. El rojo, azul y blanco de la bandera aparecen repentinamente en la ropa de los personajes y en la composición, unificando visualmente la obra, reforzando su mensaje patriótico. A primera vista, la pintura impacta con su fuerza visual. El caos del combate, los cuerpos caídos y la determinación de los combatientes nos sumergen en un momento de crisis y transformación. Sin embargo, en el centro de todo está la libertad, representada como una mujer decidida. Delacroix combina en su obra lo real y lo alegórico. Por un lado, la escena está inspirada en un hecho concreto, la insurrección que llevó al derrocamiento de Carlos X. Pero por otro lado, introduce elementos simbólicos que convierten la pintura en una representación de todas las revoluciones, de todos los momentos en los que los oprimidos se levantan contra la injusticia. Cada elemento en la pintura refuerza su mensaje principal, la lucha del pueblo por la libertad. Marianne por su gorro frigio y su postura energética. La bandera se convierte en un estandarte de la revolución. Los diversos personajes muestran que la insurrección no pertenece a una sola clase social. Más allá de su contexto original, la libertad guiando al pueblo sigue resonando hoy en día. Su mensaje sobre la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión ha sido reinterpretado en distintas épocas y movimientos. La imagen de Marianne liderando al pueblo ha sido utilizada como símbolo en protestas, movimientos sociales y representaciones de la democracia y los derechos humanos. La obra de Delacroix no solo documenta un momento revolucionario, sino que encapsula un momento atemporal sobre el poder del pueblo y la necesidad de lucha por la libertad. Ahora, por otro lado, tenemos su contexto histórico y cultural. Esta obra, La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, es mucho más que una pintura. Es un reflejo de los valores y preocupaciones de su tiempo. Creada en 1830, en plena Revolución de Julio, la obra captura el espíritu de una época marcada por el deseo de libertad, la lucha contra la opresión y el auge del liberalismo en Europa. En el siglo XIX, Francia vivía una constante tensión entre el absolutismo monárquico y las ideas revolucionarias que habían surgido con la Revolución Francesa en 1789. Tras la caída de Napoleón,
La restauración monárquica intentó devolver el poder absoluto a los reyes, pero el pueblo ya no estaba dispuesto a aceptar estas imposiciones. Cuando Carlos X intentó restringir la libertad de prensa y favorecer a la nobleza, el pueblo parisino se levantó en armas, logrando derrocar al monarca en solo 3 días. Este contexto de lucha y cambio se ve claramente representado en la pintura. La figura central, la libertad, simboliza los ideales republicanos y democráticos que el pueblo defendía. Los personajes que lo rodean, provenientes de diferentes clases sociales, evidencian la unidad de la nación en su búsqueda de justicia. Además, la crudeza de la escena con cuerpos caídos y un ambiente caótico nos recuerda que la lucha por la libertad tiene un alto costo. Ahora, realizando una comparación con problemas actuales, a pesar de que ya han pasado casi 2 siglos desde la Revolución de Julio, los temas que plantea la obra siguen siendo sorprendentemente relevantes. Hoy en día seguimos viendo protestas y levantamientos en distintas partes del mundo donde la gente lucha por derechos fundamentales. Por ejemplo, los movimientos a favor de la democracia en países con regímenes autoritarios reflejan esa misma resistencia al poder opresivo que vemos en la pintura de Delacroix. Las manifestaciones en Hong Kong, las revueltas en Medio Oriente durante la primavera árabe o las protestas en América Latina contra la corrupción y la desigualdad son claros ejemplos de cómo el pueblo sigue exigiendo libertad, justicia y mejores condiciones de vida. Otro paralelo importante es el papel de los símbolos en las luchas actuales. Así como la libertad con la bandera francesa en alto se convirtió en un icono de resistencia, hoy vemos imágenes similares en protestas globales, desde pancartas con consignas hasta gestos como levantar la mano o encender luces en señal de unión. El arte y los símbolos siguen siendo herramientas poderosas para movilizar a la sociedad. Además, la desigualdad social y la concentración del poder, que fueron causas clave de la Revolución de Julio, siguen siendo problemas actuales. La brecha entre ricos y pobres, la falta de acceso a derechos básicos y las políticas represivas siguen generando conflictos en todo el mundo. En ese sentido, la obra de Delacroix no solo representa un episodio del pasado, sino que nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia es un proceso constante. La libertad guiando al pueblo es una obra que sigue hablándonos hoy. Nos muestra que la historia se repite, que los ideales de libertad y justicia siguen siendo causas por las que vale la pena luchar y que el arte tiene el poder de inmortalizar estos momentos de resistencia. Para finalizar, esta obra capta no solo un momento histórico, sino también la esencia del espíritu de revolución que está emergiendo en esa época. Este mismo sentimiento se transmite a los espectadores al observar la obra, la cual transmite ese espíritu revolucionario y las ansias de libertad que se buscan en esos momentos. También se puede percibir el desorden y la turbulencia por la que estaba pasando Francia en ese momento. Esto evidenciado en los cuerpos sin vida que aparecen en la parte inferior de la obra, mostrándonos el horror de la guerra y el sacrificio que a veces conlleva la búsqueda de la libertad. Si nos podemos fijar, esta obra invita a la reflexión sobre lo importante que es unirnos para alcanzar un bien mayor que nos está siendo negado, y además, sin importar la clase social a la que se pertenezca, siempre hay que luchar por los derechos colectivos, especialmente por la libertad. En conclusión, esta obra refleja el apoyo de Delacroix a la situación política y social del momento, retratando el inconformismo de todo el pueblo con respecto a la hegemonía de los reyes borbones. Por otra parte, podemos evidenciar cómo la lucha por la libertad y los derechos del pueblo no es solo una cuestión actual, sino que ha sido una problemática que se ha presentado a lo largo de la historia.
Para finalizar, con respecto a mi aprendizaje, puedo entender y analizar correctamente la estructura de la obra y los elementos jerárquicos y la técnica con la que fue pintada. Gracias.